Hola amigos, mi nombre es Fernando Villalobos, somos de la Academia de Conductores Condúcete. Un placer saludarlos primero que todo. Contarles que este video tiene el objeto de poder llegar y entregarles conocimientos respecto al cálculo de distancia, cálculos que ustedes van a utilizar en el momento de dar su examen municipal para la obtención de su licencia de conducir. Los cálculos en general no son cálculos muy difíciles y la idea es aportar tanto a los alumnos como a las personas interesadas conocimientos respecto a cómo se debe desarrollar en forma simple, sencilla y obviamente que sea lo más fácil posible para el momento de dar su examen, con el objeto de ganar también tiempo en este proceso. Por ahora vamos a pasar a la sala de clase y ahí lo vamos a... Bien, ya estamos en la sala de clase. Podemos empezar entonces a ver cuál es el cálculo de distancia, que era lo que nos convocaba en este momento. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el cálculo de distancia es nuestra forma de saber cuál es la distancia que debo mantener respecto al vehículo que me antecede. Para eso lo hacemos, ¿ya? No es un cálculo difícil, como se nos decía. Lo importante es saber unas pocas fórmulas matemáticas, que en realidad son dos más una suma, nada complicado, y lo vamos a desarrollar ahora. Como concepto, entonces, el cálculo de distancia tiene dos definiciones que son importantes, que son la distancia de reacción, la distancia de frenado, y suma uno más, que sería la distancia de reacción. Entonces es la distancia que recorre un vehículo desde que recibimos un estímulo visual hasta que llegamos con nuestro pie al pedal del freno. Y cuando me refiero a estímulo visual, en que vemos una luz roja, en que vemos un pare, en que vemos que alguien va cruzando, en que vemos que un vehículo frena, todos esos estímulos visuales son importantes dentro de lo que es la distancia de reacción. Y si ustedes se fijan, la distancia de reacción está relacionada con factores que son humanos. Es decir, si nosotros nos tardamos en frenar, van a ser por factores que nos van a implicar a nosotros. Es decir, si estamos conversando, no vamos a frenar de la misma forma que si estuviéramos concentrados obviamente en la conducción plenamente. Si estamos tomando algún tipo de remedio, vamos a decir de medicamento que nos cause somnolencia, exactamente va a pasar lo mismo. ¿Para qué decir si estamos con un poco de trago o si hemos bebido en exceso? O también no sé, si tenemos sueño, estamos muy cansados. Todo ese tipo de cosas nos influyen en la distancia de reacción, para que lo tengamos muy en cuenta. Y para hacerlo más gráfico, para que no se nos olvide, vamos a decir que entonces la distancia de reacción es de que recibimos el estímulo visual, ¿ya? Nuestro ojito aquí, desde que miramos, hasta que ponemos el pie, ¿ya?, en el pedal del freno. Esa va a ser la distancia de reacción, para que lo tengamos. En la distancia de reacción vamos a utilizar una fórmula que es muy simple y que la vamos inclusive a simplificar también aún más, que es la velocidad dividida en 10 multiplicada por 3 menos 2. Esa es la fórmula típica que utilizan las sillas de carabineros cuando se trata de hacer estudios para accidentes que ocurren en las calles, ¿ya? Pero para que lo tengan súper claro. Entonces la velocidad dividida en 10 multiplicada por 3 menos 2. Y si yo la quiero simplificar aún más, para hacerla más fácil, para que no tengan tengan que hacer tanto cálculo en general en la prueba municipal, en este caso yo lo que haría, tomaría el primer dígito de la velocidad, dígito de la velocidad, primer dígito de la velocidad, ¿cierto? De la velocidad. Y ese lo multiplicaría por 3. Así de simple. Y vamos a hacer un ejemplo. Tenemos entonces nuestra fórmula matemática que está acá y la vamos a poner en freno. Y la vamos a simplificar también. Si voy a 90 km por hora, mi velocidad en este caso, ¿cierto? Esto lo divido en 10.
¿cierto? Lo multiplico por 3 y menos 2. Obviamente si lo divido me va a quedar en 9. Esto lo multiplico por 3 menos 2 y me quedaría en este caso 27 menos 2. El resultado es 25. ¿25 qué? 25 metros. ¿Ya? Eso es la fórmula completa. Y si lo queremos simplificar aún más, como se lo dije recién, podemos utilizar el primer dígito, ¿cierto? El primer dígito de la velocidad. Ejemplo, voy a 90 km por hora y lo multiplico por 3. En este caso lo que hago es aislar el primer dígito y lo dejo 9 por 3. Y el resultante me va a dar 27. Eso es como lo más simple como para acercarse a utilizar la aproximación. ¿Ya? Distancia de frenado. Es aquella distancia que recorre el vehículo desde que presionamos el pedal del freno hasta que el vehículo se detuvo completamente. Esa distancia entonces, a diferencia de lo que hace la distancia de reacción que se vincula con un segundo, en este caso van a ser de 2 segundos. ¿Ya? Normalmente es de 2 segundos. Y va a depender mucho, y los factores que van a influir en esta distancia van a depender de las condiciones que hay, o climáticas, o las condiciones en que se encuentre tu vehículo, sea mecánicamente, o también las condiciones que se encuentren en el pavimento o en el terreno donde tú te desplazas. Porque no es lo mismo frenar en un terreno, vamos a decir, en una calzada bien pavimentada, con buenas condiciones de tiempo, soleado, que frenar obviamente con lluvia. Y tampoco es lo mismo frenar en condiciones donde nos encontramos con huevillo, con arenilla, que frenar con pavimento. Tampoco es lo mismo frenar con neumáticos en buenas condiciones como también con neumáticos que no lo estén. Por ende, los factores que van a influir son o mecánicos o climáticos o en este caso del estado de nuestro camino, como nos encontramos en general en la calzada. Bien, entonces la fórmula para la distancia de frenado va a ser la velocidad por la velocidad dividida por 180. ¿Ya? Esa es, en este caso, la distancia de frenado. Podemos decir, obviamente, igual que velocidad al cuadrado dividido por 180, ¿cierto? Pero eso para que lo tengamos claro. ¿Y cómo se calcula? Vamos a usar el mismo ejemplo de los 90 km por hora que teníamos anteriormente. Bien, ahora vamos a calcular lo que es la distancia de detención, que es la suma de las dos distancias anteriores, tanto la distancia de reacción como la distancia de frenado. Y para esto es una suma simple. Si subimos que entonces a 90 km por hora, ¿cierto? Mi distancia de reacción era de 25, ¿cierto? 25 metros. Y a 90 km por hora, mi distancia de frenado es igual a 45 metros, ¿cierto? Estas dos se suman. Y el total nos va a dar 70. 70 aquí, 70 metros. Así de simple. Eso es desde que nosotros recibimos entonces el estímulo visual hasta que se detuvo completamente el vehículo. Eso es el cálculo de distancia en general, no es tan complicado. Pero independiente de eso, yo les voy a enseñar unos tips para que no se equivoquen en la prueba cuando estén dando su examen en la municipalidad, ¿de acuerdo? El primer tips que les voy a dar es que si yo aumento la velocidad al doble, la distancia de reacción también va a ser el doble. No así la distancia de frenado, que va a cuadruplicarse. Lo voy a hacer más gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a 45 km por hora, ¿cierto? 45 km, y aumento esto a 90 km por hora, mi distancia de reacción, que en este caso es 12.5,
va a aumentar al doble, es decir, y ya lo hemos sacado como conclusión, nos va a dar 25, ¿cierto? 25 metros. Esto entonces es proporcional, ¿ya? Para que lo tengan claro. No así la distancia de frenado. La distancia de frenado a 45 km por hora es 11.5. Y al aumentar al doble, ¿cierto? Dos veces su valor para que se entienda. Esto va a ser entonces de 45 metros, obviamente. Pero para que lo tengan súper en consideración, porque en el examen les van a decir, y se lo van a preguntar de la siguiente forma. Usted va conduciendo un vehículo a 30 km por hora y su distancia de reacción es 5. ¿Cuánto será entonces su distancia de reacción si aumenta el doble la velocidad? Por lógica, vamos a decir que es 10. Y si le preguntan exactamente lo mismo, pero para la distancia de frenado, usted va conduciendo a 30 km por hora y su distancia de frenado para estos efectos es de 6 y aumenta el doble su velocidad. ¿Cuánto sería entonces su distancia de frenado? Para los efectos sería 24. Para que lo tengan súper claro, porque de repente se confunde uno al sacar este cálculo y aunque no es muy práctico para los efectos del uso como tal, sí se exige en el examen municipal, para que lo tengan bien instruido y no tengan ningún problema en ese momento y sepan cómo sacarlo rápidamente, ¿ya? Bien. El segundo tips que es importante saberlo, y también se les va a presentar en la rueda, es que le van a consultar sobre la distancia de detención si es que supera ciertos límites. La distancia de detención jamás va a superar la velocidad que tú llevas, en cifras hablando, porque obviamente uno es velocidad y el otro es metros. Entonces la distancia de detención jamás va a superar la velocidad. Y para los efectos vamos a explicártelo de la siguiente forma. Si yo voy a 100 km por hora, 100 km, ¿cierto? Por hora. Si voy a 100 km por hora y me preguntan cuál es la distancia de detención y quiero sacarlo en forma más rápida, yo tengo que ir haciéndolo por descarte. Como les dije, jamás va a superarla. Entonces, ¿podrá ser 120? No, descartado. En la segunda alternativa, normalmente en las pruebas, vamos a usar de abajo hacia arriba. En la 10 obviamente no, porque ya sacamos que nuestra distancia de detención a 90 km por hora era 70, por ende tampoco 70 corresponde, 35 tampoco, y el más acertado sería 80, y esa es la forma de sacar, ¿ya? A veces dicen no, que es la segunda más alta, pero eso ha ido variando, entonces no hay que confiarse mucho. Hay que usar el sentido común y de esa forma les va a ir bien en el tiempo. El tercer tips, que es importante también tenerlo en consideración, es que normalmente nos preguntan cuánto es la regla respecto a la cantidad de segundos que debemos mantener respecto al vehículo que me antecede. Como norma general son 3 segundos en condiciones normales, ¿ya? Y yo lo voy a explicar de la siguiente forma para que se entienda. Usted va conduciendo y usted tiene un vehículo que va adelante suyo y usted va a tomar como referencia algo que esté estático, un poste, lo que sea. Vamos a usar que esta estrellita que estoy inventando en este momento es mi punto de referencia. Y el auto que va adelante mío pasa por la estrella, pasa por este punto y yo voy acá atrás. Luego yo debo contar 3 segundos en lo posible de la siguiente forma: 1001, 1002 y 1003, y recién en ese momento debe yo pasar por el punto de referencia al cual había pasado el auto que me antecedía, ¿ya? Y de esa forma es la distancia correcta, en la velocidad que sea. En Chile se utiliza mucho la regla de los 3 segundos y es la más, vamos a decir, más completa y la más segura. En el caso de haber lluvia, la regla de los 3 segundos se transforma en 4 segundos, para que lo tengan en consideración también, porque normalmente también se lo preguntan en la prueba, te dicen, ¿y en lluvia? 4 segundos. Y la otra, que también es importante, en nieve, ¿cuántos segundos serán? Bueno, para los efectos son 10 segundos.
entre un vehículo y otro tienen que pasar 10 segundos. De esa forma usted no tiene que estar sacando fórmulas matemáticas en el momento en que obviamente esté conduciendo. Después con el tiempo, con la experticia, con harto ensayo, no decirlo de otra forma, harta práctica, usted se va a dar cuenta que la distancia usted la va a tomar como que se llama, por iniciativa propia, pero mental, sin ni siquiera sacar ningún cálculo, porque uno se acostumbra como buen conductor, se acostumbra a tener estos límites definidos. Bien, esos son los puntos en lo que tiene que ver con distancia de reacción. Espero haber sido bastante claro, espero que les sirva, porque la idea mía es que ustedes les vayan bien en el examen, y esto fue obviamente grabado a petición tanto de mis alumnos como de personas que estaban interesadas en que se les haya explicado. Espero que les vaya muy bien. Si les gustó este video, denle like, obviamente, en nuestra página, y nos estamos viendo para otra vez.